Estábamos hablando de una noche. Has, saluda hoy, Señor. por favor, a todas aquellas personas que están conectados en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bueno, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya saben que esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Aquí estamos otra vez de nuevo conectados, desconectándonos de este pequeño mundo terrenal y conectándonos con el cielo. Así es. Entonces, hombre, aquí estamos todos nosotros reunidos con ustedes, dándoles una cordial bienvenida a todos y pues arrancamos con nuestro Gospel Night, mi pastor, que la unción me tumbó la perspectiva. Cometiste el error que nos sucede a todos siempre cuando estamos haciendo algo. Oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a entregarle este Sí, tiempo al Señor y vamos a amén, decirle a amén. Dios, porque vamos a hablar de las cosas de Dios y a mí me Así es. parece demasiado serio eso, porque no es un programa de entretenimiento ni nada de eso. Yo creo que para un programa de entretenimiento tienen a payasos y eso sí los entretienen a las personas. Pero este es un programa que exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierra tus ojos hoy donde estás y dile al Señor, Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque estás aquí, Señor, porque tú Gracias, habitas Dios en mío. medio de las Te alabanzas de alabamos, tu Dios. pueblo y te queremos adorar, bendecir y glorificar en En esta nombre noche. de Jesús. Habla Gracias, nuestras Señor. vidas, ministra nuestros pensamientos para la En gloria del nombre Padre, de del Hijo y del Jesús. Espíritu Santo. Muchas Bendito gracias. eres, Dios. Amén y amén. Amén y Bueno, amén. querido Has, hoy tenemos un evangelio que nos quiere hablar y yo quiero Claro que que sí. cada uno de ustedes sintonice su Biblia allá en Juan capítulo 20 y los versículos 30 y 31 y voy a invitar a mi amigo Has que los va a leer el día de hoy aquí en Así es. Gospel Night, el evangelio de la noche. Bueno, claro que sí. Todos sintonizados aquí. Yo voy a leerle la versión Reina Valera 1960. El verso de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. 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 Qué hermoso. Qué hermoso que el propósito de este libro de Juan sea eso, de verdad. Este evangelio de según San Juan es un evangelio muy relevante. Yo me lo gocé minuto a minuto, aunque cuando tú no podías grabar, mantenía yo marcándole a más de uno, bueno, entonces que me vas a acompañar. Y por aquí tengo un invitado especial el día de hoy. Oh, pero claro que sí. Lo vamos a llamar aquí al paredón de Gospel Night. ¿Sí sabes cómo se llama? Sí, señor, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Hombre, bienvenido. Tenemos un espectacular invitado acá en Gospel Night la noche de hoy. Él es el hermano Carlos Alberto, que nos habla desde la ciudad de Bogotá también. Mi hermano Carlos, bienvenido a Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga. Espero que Dios nos hable a través de lo que tenemos preparado esta noche para ustedes. Gracias. Qué bendición. Carlos, a mí me encanta saber de que puedes estar aquí con nosotros y más que nada, intencionalmente también lo hice porque sé que lo que ha sucedido en nuestras casas, con nuestras familias en estos tiempos del COVID, Dios se ha glorificado. Y para Amén. mí tú eres un gran guerrero del Señor. Con todo el amor de Dios te lo digo y qué rico que estés acá en este Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Más adelante quiero invitarte a que cuentes ese testimonio a aquellas personas que nos escuchan hoy a través de las redes para que glorifiquemos al Señor a través de este testimonio tan maravilloso que ha sucedido en tu hermosa familia. Hoy vamos a hablar de ese evangelio, Carlos, y yo quiero que realmente nos centremos en qué significa la palabra creer para ti, Carlos. Creer, creer es, lo es todo, ¿no? Para mí el creer, el Señor en su palabra nos dice que es que no tengo las palabras adecuadas para decir el creer. Por ejemplo, yo creo que Dios existe, ¿cierto? Y sabemos que Dios existe.
El creer para nosotros es algo que se nos sale de nuestro contexto, pero Dios dice en su palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿sí? Porque hay mucha gente que realmente pues su fe se ha opacado y ya no creen en nada. Así es. Entonces yo creo que esa es la palabra adecuada. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El creer es creer que hay un Dios todopoderoso que todo lo suple, que todo lo hace. Y para mí eso es el creer. Hay un Dios que nos cumple el creer. Tremendo, tremendo porque es algo muy relevante. Inclusive Has ayer estaba estudiando un pasaje bíblico y Amén. estaba estudiando un tema muy importante, que es el tema de Pablo, el apóstol a la nación, el apóstol a las naciones. Y este apóstol está sufriendo unas circunstancias muy, muy fuertes, pero él siempre dice que a la iglesia Dios la cuida, a la iglesia Dios la protege, a la iglesia Dios la ampara. Y es ese misterio del amor. Y él decía que este hombre, el que narraba este texto, decía que la teología de la vida práctica se relacionaba con ese ministerio del amor, que era tan comparable comparar el amor de Dios al amor de Dios por su iglesia, al amor del esposo por su esposa, ¿sí? Sí, Entonces, esto tiene que ver mucho con creer, o sea, mi testimonio es el baluarte fundamental en mi relación con mi esposa. Mi testimonio en la iglesia no solo es mi testimonio en la iglesia, es el caminar con el Espíritu Santo, en lo que yo haya hecho y desarrollado esos hábitos espirituales que son para nosotros los que creemos que es el ayuno, la oración, leer la palabra y esa influencia de esa lámpara que es a nuestros pies, esa palabra y lumbrera nuestro camino, nos ayude a actuar verdaderamente como hombres llenos de ese neuma de Dios. O sea, es tan sencillo a veces el Evangelio, Has y sí, Carlos, porque a veces nosotros como cristianos pensamos que tenemos que vivir una vida de academia para poder entender a Jesús. Y yo creo que no es así. Nosotros, en lo más sencillo que Dios nos ha regalado, porque Él nos puso a nosotros por mayordomos, y en como somos mayordomos, ese creer se va desarrollando en ese paso a paso de la palabra de Dios. Nosotros a veces cometemos errores y por eso la palabra de Dios nos llama a que no encendamos a enojo a aquellas personas que nos aman porque suele pasar que se va a poner el sol sobre nuestro enojo, sí, o sea, va a llegar la noche y vamos a terminar en discordias. Pero si yo entiendo la dirección del Espíritu Santo, yo sé que Dios quiere bendecirme. ¿Y cómo me bendice Dios, Has? Pues dándome sabiduría para poder actuar, para poder que valorar lo que Dios me está dando en mi hogar, porque los pensamientos siempre van a ser constantemente bombardeados, bombardeados totalmente. sí, Entonces ahí es señor. donde el dominio propio entiende que yo creo en algo que me da esa decisión de tomar. Si me comporto bien porque amo a Cristo, porque soy luz en tinieblas y el Señor me está indicando que a través de esta palabra que estamos leyendo hoy dice que Jesús hizo otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Ay, Jesús es el Cristo. Hermano, usted no necesita que un apóstol, digámoslo así, entre comillas, porque usted sabe que lo que existe en estos tiempos son ministerios apostólicos, no apóstoles. Y yo sé que puedo tener mucha controversia, hermano, pero yo tengo que agradar es a Dios, no a los hombres. Yo tengo que agradar a Dios cuando predico la palabra del Señor. Yo no puedo colocar en un lugar tan alto y tan impresionante lo que en realidad es un lugar que es, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros como templo del Espíritu Santo, Carlos y Has, pues obviamente el fruto del Espíritu Santo va a desarrollarse en nuestras vidas de una forma más coherente. A veces hemos tenido en el camino muchos maestros,
Y a veces esos maestros nos han enseñado miles de cosas, pero esas miles de cosas que nos han enseñado tienden a irrumpir lo que es relacionado con el creer. Y a veces nos pone en duda nuestro corazón. O sea que son maestros, como lo dice el libro de Judas, son nubes sin agua, son estériles. Y a nosotros a veces nos da miedo esto. ¿Ustedes qué opinan? Voy a preguntarle a Has un momentico, Carlos, y ya nos vamos contigo para que tú nos des también tu perspectiva frente a este asunto que hemos tocado hoy con relación a estos dos versículos bíblicos que nos llaman mucho la atención. Cuéntame, Has. Bueno, claro que sí, mi pastor. Bueno, inicio haciendo mi intervención diciendo lo siguiente. Cuando nosotros creemos, el creer es estar totalmente convencido de algo. Te quedaste en silencio, Has, te quedaste en silencio. Qué pena. Ahí. Ok. Perfecto, listo. Cuando nosotros creemos, estamos totalmente convencidos de algo. Eso es lo que yo me he puesto a analizar. Y ese es el creer, el estar convencido de algo. Pero siempre las circunstancias en las que nosotros vivimos y en este mundo que nosotros vivimos está haciendo hasta lo imposible para que precisamente nosotros no nos convenzamos y empecemos a dudar de lo que es creer en Cristo, de lo que es amar a Cristo. Tengamos en cuenta que aquí en el versículo número 31 está diciendo que todas las señales fueron escritas, o todo lo que fue escrito en este momento fue ¿para qué? Para que nosotros creamos y tengamos vida. Para que creamos y tengamos vida. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo es lo que nosotros hacemos a través del creer? Cuando tú crees e interiorizas lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, las señales, todo lo que tiene que ver con todo el ministerio que hizo el Señor Jesucristo para que tú lo vieras, porque fue un ejemplo. Lo decíamos en el programa pasado, que la Biblia lo dice, que eso fue un ejemplo. Él nos enseñó, nos mostró. Primero nos enseña cómo hacerlo y después nos mostró cómo era que teníamos que nosotros hacer para ir a ser discípulos, para ir a hacer todo. Eso es creer, llenarse de ese neuma de Dios, respirar profundo y llenar los pulmones de esa confianza en el Señor Jesucristo para que las adversidades de este mundo y las cosas que nos están diciendo a nosotros en este mundo no nos golpeen y nos hagan tambalear en nuestra creencia, en el creer en el Señor Jesucristo y en el tener vida como tal. ¿Listo? Porque eso es lo más importante que el Señor Jesucristo quiere para nosotros, darnos vida. Tremendo, Carlos. ¿Cómo ves tú eso? De creer. Sí, señor. Lo que yo te decía ahorita, el versículo bíblico tan hermoso que Jesús le dice a uno, a un ciego en ese entonces. Pues él sabía que él iba a pedir a Jesús y Jesús le iba a responder y Jesús le iba a dar la victoria en cuanto a volverle la vista, ¿sí? Pero le he dicho, ¿tú sí crees? Si tú crees, verás la gloria de Dios, ¿cierto? Hay mucha gente que necesita creer en algo y ese algo es Jesús, ese algo es Dios, ¿sí? Creer, y nosotros debemos creer de que Dios nos puede sanar, nosotros debemos creer que Dios nos puede prosperar, nosotros podemos creer que Dios nos puede liberar, nosotros podemos creer que Dios puede hacer la obra en nosotros cuando ya no hay nada que hacer. El creer va mucho más allá de eso, ¿sí? Eso es lo que yo pienso en cuanto al creer. Claro que sí. Que hay un asunto muy tremendo y lo dice el pasaje bíblico y yo quiero que ustedes vuelvan otra vez a ese pasaje bíblico, hermano, porque no me quiero salir del contexto a lo que se está refiriendo el pasaje bíblico. Y dice el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de ¿quién? De Dios. Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice el Evangelio. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Recordemos el contexto. O sea, el contexto que están viviendo estos hombres no es nada fácil, Carlos. Estos hombres están viviendo unos embargos totales de sus tierras, unos embargos que pasaron de ser dueños de la propiedad a ser arrendados por su tiempo, a ser alquilados directamente. Entonces nos damos cuenta de que en realidad Dios quiere que nosotros tengamos esa esperanza a través de este evangelio. ¿Para qué? Para tener vida en su nombre. Hay desesperanza en ese lado, pero Dios quiere darnos esperanza a través del poder del Espíritu Santo. Y no se trata de competencia.
Yo creo que se trata más bien de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Amén. Y son cosas que uno tiene que entender y asimilar como hijo de Dios. Si nosotros buscamos a Dios únicamente con el propósito de ser bendecidos, que eso fue lo que vino a traer el daño de la teología de la prosperidad a nuestras iglesias, porque vino a hacer un daño inmenso, Sí, señor. porque desafortunadamente lo que se predicaba era una cosa totalmente apática a lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que enmendar y saber que si la década o hace 20 años cometieron esos errores, pues hoy nosotros tenemos que volvernos a la palabra. Y esa palabra nos está llamando ¿a qué? A que en realidad amemos a la iglesia, que la cuidemos, que la protejamos. Y no solo con confesar, sino con que vivan el fruto del Espíritu Santo en su vida y en que creyendo tengan vida en el nombre de Jesús. Así es. Yo quiero en esta noche, Has, Señor. escuchar un poco de esa señal que hizo Dios en la vida de Carlos a través de su mamita. Uy, claro que sí. ¿Cómo fue todo este asunto, Carlos? Cuéntanos, ¿cómo tú lo viviste minuto a minuto, segundo a segundo con tu familia? Cuéntanos. Bueno, pastor, esto fue un momento un tanto difícil, ¿no? Sabemos las circunstancias que estamos viviendo hoy en día con este asunto de esta epidemia que estamos viviendo en el mundo entero. Y pues nosotros como creyentes pensamos que nosotros no nos iba a tocar nunca, ¿ves? Pero lastimosamente llegó a nuestras puertas y no nos dimos cuenta. Entonces ahí se activó nuestra fe y se activó el creer que Dios iba a sanar, el creer que Dios iba a levantar a mi madre de ese lecho de muerte. Ahí empezó a jugar un papel importantísimo nuestra fe como hijos de Dios. Y eso fue lo que empezamos a ver con mi madre porque fueron momentos muy difíciles. Fueron 2 meses y 15 días mi madre en un hospital eh, Tremendo. donde no dábamos pues señales de recuperar a mi madre porque todo el tiempo era entubada, todo el tiempo era ella inducida al coma, entonces no veíamos nosotros un avance de su salud. Entonces ahí donde fue en donde se activó nuestra fe como hijos de Dios y empezamos a creer que Dios iba a hacer la obra en mi madre. Empezamos a creer de que mi madre iba a ser restaurada en su salud y empezamos a ver la mano milagrosa del Señor. Empezamos a ver cadenas de hermanos en la fe orando por mi madre, muchos pastores apoyándonos en la oración, los cuales se comunicaron conmigo y me apoyaron en estos tiempos tan difíciles. Y lo único que recibimos en mi madre en un mes fueron fotos donde ella salía entubada, inducida en un coma. O sea, no había esperanza para mi madre, pero no dejamos de creer, no dejamos de tener fe de que Dios iba a hacer un milagro en la vida de mi madre. Y, empezamos a ver el fruto de la oración, el fruto de la respuesta del Señor. Al ver de que mi madre empezó a recuperarse, mi madre la entubaron y tú sabes que hay muchas personas que han entubado y no resisten esto y fallecen en el intento. Sí. Entonces empezamos a ver a mi madre muy mal y empezamos igual a orar de día y de noche, de día y de noche. Era lo que nos sostenía a mi familia, a mi hermana, a mis hijos, a mis familiares, nos tenía parados en esa fe inquebrantable. Y empezamos a ver ese fruto de la oración, empezamos a ver unos avances en mi madre impresionantes, empezamos a ver un avance de la mejoría de mi madre, porque pues cada vez que nos llamaban nos decían era que estaba mal todo el tiempo que estaba mal, que su salud deteriorada, pero nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso, que para el que él cree todo le es posible. Amén. Y empezamos a ver ese avance en mi madre, empezamos a ver ese avance, empezamos a ver esa mejoría. Mi madre empezó a despertar de ese coma
mi madre empezó a hablarnos con señas porque en pocas palabras en el hospital la cogieron como conejillo de indias, le hicieron una traqueostomía. No, eso fue algo impresionantemente horrible Ok. ese tiempo. Pero no dejamos no desfallecimos en nuestra oración, no desfallecimos en nuestra fe y no dejamos de creer de que Dios iba a hacer la obra de mi madre y que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer un milagro. Y así fue, ver a mi madre empezar a avanzar, 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 empezar a pasarla de un piso ya de mejoría a otro piso ya de mejoría. Y ahorita verla en la casa, caminando, porque fueron 2 meses y 15 días que estuvo postrada en una cama, pues se atrofiaron sus músculos de sus pies, de sus piernas y no puede caminar en este momento, pero ya está dando mucho avance y mi madre ya está caminando para la gloria y honra del Qué Señor, bendición. ya está hablando, sus cuerdas vocales están bien, las cirugías que le hicieron se están sellando y hemos visto la mano del Señor. Estamos hablando del creer, ¿cierto? Nosotros creímos que el Señor iba a hacer la obra de mi madre. Y ese es el resultado de haber creído, de ver a mi madre en su salud completamente restaurada. No digo que un 100%, pero sí puedo decir que un 85% de su salud está restaurada para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Tremendo. Wow, sí. Tremendo porque es Dios haciendo la obra a través de este varón. O sea, yo testifico de verdad, Has, que para mí Carlos es una persona que en realidad Dios utilizó. ¿Y por qué utilizó? Porque en constante y continuo momento decía, mi mamá va a salir en bendición, mi mamá va a salir en bendición. Mientras que lo que se escuchaba alrededor, no lo digo de parte mía, lo digo de las personas que estaban cayendo en las clínicas y se morían. Este hombre mantenía siempre en el Señor y confesando palabra. O sea, te estoy contando algo que es real, hermano. O sea, aquí no estamos Claro. inventando nada. Aquí estamos hablando de lo que es las buenas nuevas de salvación en esta noche. Y es que creamos en ese rey que sana, salva y regresará pronto y aún bautiza. Y yo creo que no solo ese mensaje es para nosotros como hijos de Dios, sino también para otras personas. Esas otras Claro. personas que están alrededor del mundo y que hoy dicen, oiga, ¿hacia dónde puedo correr? Que no tienen esperanza. O sea, Carlos, ¿tú qué le podrías decir a esas personas hoy a las cuales no conocen de nuestro Señor Jesucristo y nosotros a través de este mensaje le podemos decir, oiga, mi Padre que está en los cielos lo hizo, mi Sí. Padre que está en los cielos lo hizo? O sea, Carlos, ¿tú qué le dices a esas personas? Bueno, yo qué le diría a estas personas de que sí hay un Dios, de que Dios existe, de que Dios es real, que de Dios es el camino, la vida, que es la verdad, que Dios es la puerta y quien entrare por ella será salvo, que Dios es real como el aire que respiramos, como el agua que percibimos con las manos, que Dios es real y que Dios cumple a su promesa, que Dios cumple a su palabra, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios cumple. Si en este momento, hermana o hermano que me estás escuchando, estás pasando por una aflicción, estás en este momento teniendo un familiar en el hospital, yo te desafío a que creas que Dios puede hacer un milagro en tu familiar, en tu madre, en tu padre, en tu tío, en tu tía, las personas que estén en el hospital en este momento, que crean a Dios que puede hacer un milagro y puede sanarlo. Aquellas personas que han caído en una racha económica terrible, que crean que Dios los va a sacar de ahí. Aquellas personas que se Amén. les destruyó su hogar, que crean que Dios lo va a restaurar, que Dios va a restaurar ese hogar que cayó en adulterio, lo va a levantar, que crean que hay un Dios que todo lo puede. Eso yo le diría a las personas que nos están escuchando en este momento, que se acerquen a Dios, que estamos en tiempos donde necesitamos mucho a Dios y que necesitamos creer, volver a ese momento, a ese tiempo de creer, que con Dios todo es posible. Yo les diría eso. Gracias. Amén. Es verdad, o Amén, sea, amén. hermano, es verdad y realmente Dios nos quiere bendecir, Así es. nos Así es. quiere, sí, y entonces, pues, Hay algo ¿qué? que me impacta de algo que decía mi hermano y es que
El pastor nos decía que no importaba la situación, y el hermano también decía que no importaba la situación que estuviera viviendo su mamá, ellos confesaban lo contrario. Y eso es ver las cosas que no son como si fueran. Eso es activarse, eso es activar la fe en Cristo, eso es activar en el creer en Cristo, el que Señor, tú lo haces, propósito tuyo es, tú lo harás. Y si lo hiciste hace 2000 años, lo volverás a hacer otra vez porque tú eres Dios. Eso fue lo que más me impactó de la historia, que por más de que la situación real, la situación que estaba sucediendo en ese momento era otra, y era literalmente desfavorable para la hermana de nuestro hermano Carlos, para la mamita de nuestro hermano Carlos. Ellos veían las cosas que no son como si fueran. Señor, tú la vas a levantar, tú la vas a sacar, y así fue. Así fue. Ya nos puede contar el que ya está en un 85% recuperado de su salud, está empezando a dar pasos, está empezando a ese proceso de nuevo de volver a caminar, y es un gran testimonio y digamos que es un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos conectamos con Él, cuando nosotros creemos, y es de eso se trata, del creer, y Él nos va a dar vida, como lo dice en el versículo 31. Él nos dará la vida en Cristo. Yo quedo sorprendido porque el tema fue conmovedor, Has. Sí. O sea, nosotros estamos en la ciudad de Pereira cuando cae la hermana Miriam en cama, la Ustedes hospitalizan. vivieron la situación también, estuvieron ahí cerquita. Claro, ella es congregante de la iglesia donde nosotros somos pastores con mi esposa y estuvimos siempre del lado de ver ese proceso, y fue un proceso de fe, fue un proceso totalmente de creer. O sea, yo digo, hermano, esto lo hace únicamente Dios. O sea, si Dios nos da la vida, no nos dará todo, hermano. Yo creo que Amén. Dios nos dio la vida, nos dará todo con ella, ¿sí? Carlos ejerce una profesión muy bonita. Él es barbero profesional. Él tiene un don en esas manos. Así que si usted quiere, pidan el número aquí abajo en nuestro chat. Nosotros se lo enviamos por el interno. De pronto, si necesita algún barbero que vaya a su casa, aquí tenemos a nuestro hermano Carlos. Y también, no solo eso, el hombre es un hombre que se ha sido formado también en la parte del Señor, sirviéndole al Señor. Teológicamente también ha sido preparado. Es un hombre que Dios lo va a llamar en un momento u otro. Yo inclusive sé que él está cumpliendo la obra en este momento, predicando la palabra, porque en su trabajo lo hace, y yo creo que con eso honra a Dios. Y no solo eso, su esposa Janet, inclusive por allá está en el set, en este set también. Y su esposa, sus hijos, son una familia de gran bendición. Yo me acuerdo cuando estuvimos con ellos, con la hermana Miriam, en el festival de Luis Palau al Parque, y que disfrutamos esa gran bendición de estar conectados allí a través de esas adoraciones y esas alabanzas. Y de verdad, hermano, créame, o sea, si usted quiere escuchar en estos tiempos ese evangelio que es relevante, este evangelio es demasiado relevante. Jesucristo sana, Sí, Jesucristo salva, pero tienes que creer, tienes que creer. Has, señor. antes de que te vaya la cámara así de nuevo otra vez, Antes de irme de la toma. yo creo que hoy queda más que despedirnos y Claro que sí. decirle al público, hermanos, hay gente que ama al Señor como usted y como yo, tan naturales como usted y como yo. Y creo que el Señor nos quiere bendecir con esa Así salvación es, eterna, desde así la es. sencillez, siendo cristianos desde la sencillez, glorificando a Cristo desde la sencillez. Entonces, pues, eso es lo que el Señor nos ha hablado y lo que el Señor nos ha ministrado. Qué hermoso, qué Así es. bendición. Sí, señor, mi pastor, tienes toda la razón. Y esta noche en Gospel Night, creer en Cristo para que nos dé vida, y vida, la vida que el Señor la da en abundancia. Hombre, esto es Gospel Night, el evangelio de la noche, un evangelio incluyente y un evangelio relevante para estos tiempos. Aquí estamos. No olvide compartirnos, darnos like,
háganos sus comentarios, escríbanos y aquí estamos para ustedes, hombre. Pastor, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Amigos, quien les habló, Has Guzmán, bendiciones. Chao, chao. Queridos amigos, esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Sintonícese, haga sus apuntes y de verdad que Dios te quiere bendecir y transformar tu vida. Esto es el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Esto es Gospel Night. Stop red light. No me diga que eso quedó grabado. Stop pranks. Mi hermano Carlos, bendiciones, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Anda por ahí o ya se le cayó la llamada otra vez?